Listo, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a participar en esta serie de seminarios. El tema que les voy a presentar es sobre biotecnología de microalgas, como ya lo mencionaron. Y bueno, les quiero comentar que trabajo en el Laboratorio de Ficología Aplicada aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Ficología significa el estudio de las algas y aplicada porque buscamos precisamente a través de ellas un uso o una aplicación potencial para beneficio del hombre o del medio ambiente. Mm, en el mundo en el que actualmente estamos viviendo, con tantos problemas como el cambio climático, contaminación de recursos, inclusive la pandemia que vivimos hace poco, tenemos que enfocarnos o debemos enfocarnos en cuidar los recursos naturales que se encuentran en estado crítico y uno de ellos es el agua, ya que tiene un carácter prioritario para nuestra vida y la mayoría de las veces esta agua que ocupamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, no requieren o no reciben un tratamiento adecuado antes de ser dispuestas en una laguna o en una disposición final. Por lo tanto, se requieren enfoques o investigaciones justamente en estas líneas de investigación. Asimismo, vivimos problemas de desnutrición. En muchas partes de la República Mexicana se encuentran comunidades que se encuentran en alto grado de marginación por falta de una alimentación adecuada, falta de proteína e incluso con problemas para la producción de alimentos de canasta básica. En este entorno o en este medio de problemas pueden surgir algunos organismos que nos pueden ayudar a solucionar algunos, ya sea de manera total o una parte de ellos. Y aquí tenemos lo que son las microalgas. Las microalgas y cianobacterias son microorganismos microscópicos que utilizan la luz, agua y minerales para producir biomasa y también consumen o ocupan los gases efecto de invernadero como el CO2 como fuente de carbono. Por lo tanto, pueden ser sumideros de carbono en el proceso de crecimiento. Estos organismos crecen rápidamente y producen más materia orgánica por unidad de área que cultivos vegetales, y su cultivo no compite con la producción de alimentos porque se pueden instalar en pequeños espacios donde ni siquiera se ocupe tierra fértil para comenzar a trabajarlos en sistemas artificiales de producción. Pueden ocupar para crecer agua residual, agua salada o agua tratada, y a partir de este cultivo podemos obtener biomasa que nos puede servir para diferentes usos como pueden ser extracción de algunos metabolitos interesantes, producción de lípidos, producción de biocombustibles, de biofertilizantes, de biopigmentos, etcétera. Estas son algunas fotos de las cepas que tenemos en el Laboratorio de Ficología Aplicada aquí en México. ¿Dónde encontramos estos organismos? Pues obviamente la primera respuesta sería en el agua, ¿no? Porque necesitan de ciertas características especiales para sobrevivir. Entonces, para colectarlos y poder establecer cultivos de ellos, podemos ir justamente a zonas acuáticas, mares, ríos, lagos, reservorios. En zonas altamente contaminadas también las encontramos, como en aguas residuales municipales, y aquí encontramos organismos que son especiales para procesos biotecnológicos porque soportan estos cambios bruscos de excesos de nutrientes, por ejemplo, o de contaminantes, y nos pueden servir justamente para trabajar con ellos en sistemas cerrados. También los encontramos en el suelo marino, en los lechos de ríos, por ejemplo, debajo de las rocas, donde todavía hay zonas húmedas. Allí se encuentran con estructuras de resistencia y los podemos colectar y los podemos llevar para establecer cultivos a partir de ellos. También son hospederos de macroalgas, de corales, en el suelo agrícola asociado a las raíces también los encontramos. En lugares extremos como salineras, donde las salinidades superan las 100 unidades prácticas de salinidad, también encontramos algunas de estos microalgas que soportan estos cambios bruscos de salinidad. En el laboratorio nosotros hemos colectado microalgas o muestras de agua, básicamente, en diferentes partes de la República Mexicana. Este es un mapa donde más o menos podemos ver las zonas de muestreo, porque ya hemos ampliado algunas más que no las incorporé.
Del lado del Pacífico estuvimos trabajando mucho tiempo en cruceros oceanográficos con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudiábamos particularmente algas tóxicas. Del lado del Golfo, actualmente trabajamos con la Secretaría de Marina Armada de México, colectando muestras a lo largo del Golfo y en cuerpos de agua interior del país, en lagos artificiales, también tenemos muestras que hemos colectado para poder aislar organismos. Actualmente tenemos una colección de más de 400 cepas que corresponden aproximadamente a 180 especies. El proceso que utilizamos para el aislamiento, una vez que la muestra se trae de campo en botellas, se colecta, no en redes porque se maltratan los organismos, se procede a hacer una sedimentación pasiva de los organismos y luego en el microscopio vamos separando con una pipeta de punta adelgazada a partir de una celulita o de una cadena para tener cultivos clonales. Se selecciona el medio de cultivo adecuado y se va limpiando el alga hasta que queda solita en la gotita que tenemos, sin ningún otro organismo presente, y se colocan a incubar en estas cajitas de microtitulación que vemos aquí en esta diapositiva. Esta es la técnica selectiva para ir precisamente sobre el organismo que queremos y poder lograr cultivos clonales. Cuando la muestra viene muy densa, se hacen rayados en estrías con agar, como cuando se siembran bacterias, y posteriormente se revisa el microscopio para ver si logramos colonias libres o de una sola de una sola alga, y de ahí se corta y se coloca en medio de cultivo líquido. Cuando las muestras vienen muy densas, se hace un proceso que se llama diluciones seriadas, que consiste en, a partir de la muestra de campo, es separar 1 mililitro y colocarla en 1 mililitro de muestra de medio de cultivo. Este se homogeniza, se toma otro mililitro, se coloca en un tercer tubo, 1 mililitro de este primero, se homogeniza y se coloca en un cuarto tubo otro mililitro, de tal manera que se va diluyendo la muestra y al final posiblemente nos puede quedar uno o dos organismos que se van adaptando a crecer en este medio de cultivo y posteriormente regresamos al microscopio para que sea un aislamiento a partir de una célula y que sean clonales. Entonces, de esta manera mantenemos las muestras vivas y podemos lograr aumentar la colección. Hemos también tomado muestras de parte de las raíces o de la parte radicular de plantas por medio de rayado en agar. Y cuando son muestras de suelo, ocupamos estas columnas que vemos aquí en la foto, donde se coloca la muestra de suelo, se coloca agua estéril y se deja incubando por varios días hasta que los microorganismos fotosintéticos comienzan a invadir la columna y ya es mucho más fácil así aislarlos y comenzar a trabajar con ellos. El escalamiento de los cultivos se va dando de manera paulatina, ya que no se puede colocar, por ejemplo, un tubito con muestra, aunque esté en fase exponencial, en un recipiente muy grande porque se produce mortalidad por muchos factores, inhibición del crecimiento. Entonces tiene que ser paulatino y se va escalando en un proceso de un 10%. Por ejemplo, si tengo en un tubito 10 mililitros de un cultivo en fase exponencial, lo puedo pasar a un matraz en 100 mililitros con 100 mililitros de medio y de un matraz de 100 lo puedo pasar a uno de a litro y uno de litro a uno de 10 litros y así paulatinamente hasta que yo pueda lograr tener cultivos masivos de la especie que me interese trabajar. Ujú. Perdón. Los medios de cultivo que utilizamos para la fase de mantenimiento de las cepas son los medios convencionales, son medios que han sido ya estudiados y evaluados por muchos científicos, incluso hay algunos que incluso, miren aquí la fecha del 62 o del 75 y son medios que son excelentes y se siguen utilizando en la actualidad. De hecho, ya hasta los venden en algunas marcas como Sigma para que ya nada más los compremos y los ocupemos para nuestro cultivo. Ya no tenemos que hacer toda la fórmula paso a paso. Si queremos, lo podemos ya comprar. Existen algunos muy buenos como el F2 que sirve para cualquier tipo de alga eucarionte y BG11 básicamente para cianobacterias o algas procariontes. Y aquí hay otra diversidad, pero sin embargo, cuando nosotros vamos a escalar o a hacer experimentos a mayor volumen, no conviene utilizar estos medios que son más costosos y podemos entonces utilizar medios que le llamamos alternativos,
como pueden ser fertilizantes foliares, como los que vemos aquí en la foto, extracto de suelo, ácido húmico de lombricomposta, o, bueno, dependiendo del enfoque, aguas residuales municipales e industriales o lixiviados orgánicos. En esta foto, por ejemplo, es un trabajo que se realizó con lixiviado de lactosuero de queso que obtuvimos aquí de la zona de Chipilo para trabajar con las algas en un proceso de bioremediación. Y en esta otra foto que se ven botellas, es un destilado de pulque que realiza una empresa aquí en México y hemos trabajado con el residuo del destilado y de la penca para procesos también de bioremediación con microalgas. Los cultivos también los trabajamos de manera libre o inmovilizada. De manera libre es cuando se encuentran las células dispersas en toda la columna de agua, como podemos ver aquí. E inmovilizados es cuando buscamos un soporte en el cual el alga se pueda adherir y esto facilita el proceso de la cosecha, porque cuando queremos trasladar o pensar que la tecnología se puede realizar a mayor escala, cuando se quiere cosechar las algas disueltas en la columna de agua, se tienen que aplicar métodos físicos o químicos, como por ejemplo centrífugas industriales, para poder separar el agua limpia de la biomasa algal, y eso requiere un alto costo energético. Si nosotros inmovilizamos las algas en soportes, como podemos ver aquí en la fotito, están inmovilizadas en perlas de alginato. Es mucho más fácil colectarlas porque hasta con una malla o con un sedazo se puede separar el alga de el agua limpia. También hemos utilizado como inmovilizantes el zacate, que es esa fibra que ocupamos para bañarnos, también le dicen lufa, algunas perlas de polietileno y la hoja incluso del maíz seca con la que hacen los tamales. En esa también se inmovilizan bien las algas y nos puede servir para facilitar la cosecha cuando se trabaja a mayor volumen. Con los cultivos de algas podemos trabajar una gran cantidad de líneas de investigación. Entonces, el hecho de tener los cultivos, no tenemos como la semilla con la que podemos innovar o trabajar en diferentes áreas para resolver diferentes problemáticas, incluso nacionales, que ahorita son prioridad, ¿no? Una de las líneas puede ser la producción de biocombustibles y obtención también de otros bioproductos a partir de la biomasa. Otra línea es la bioremediación, que se requiere tanto para tratar aguas municipales e industriales. La parte de alimentación, que es básica y es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el uno, que es el de hambre cero, y se puede dar a través de estos organismos que producen una gran cantidad de nutrientes, como vamos a ver ahorita más adelante, también como biofertilizantes para ayudarnos a mejorar los productos de canasta básica y dejar de utilizar tantos químicos y pesticidas. Y bueno, en la parte de medicina y farmacología, por ejemplo, hay muchos estudios enfocados en obtener nuevos, pro- eh, ¿cómo se llama? Nuevos productos que puedan combatir bacterias, virus, etcétera, ¿no? Perdón que se me trabó. Y en biotecnología, pues hay muchas aplicaciones desde bioplásticos, pigmentos específicos para la industria, etcétera. Sin embargo, en el país no se trabajan todas estas líneas y algunas veces solo se están trabajando a nivel laboratorio y se requiere impulso para poderlas trabajar ya a escala planta piloto y posteriormente a escala industrial, que esa sería la idea de seguir trabajando en esta línea con las algas. En la parte de bioremediación y biodiesel o de bioremediación y biocombustibles pueden encontrar hasta libros enteros en la red enfocados justamente en este tema. Y esto es porque pues ha habido una tendencia o una problemática enfocada tanto en la contaminación ambiental como en la escasez también de los combustibles fósiles o el daño que estos causan al medio ambiente. Entonces, para hablar primero de bioremediación, les voy a platicar que para las microalgas, los contaminantes, como pueden ser el nitrógeno y el fósforo que se encuentran de manera común en las aguas residuales, para ellas son como un medio de cultivo ideal porque pueden tomar el nitrógeno en forma de amonio y el fósforo en forma de ortofosfatos como nutriente para poder crecer y multiplicarse.
Entonces podemos ocupar estas aguas según la composición que tengan para el crecimiento de estos organismos y como podemos ver aquí en esta tablita de antecedentes, pues ya hay muchos trabajos que han realizado enfocados en los porcentajes de remoción, tanto de amonio como de ortofosfatos, logrando niveles de remoción hasta de un 96%, por ejemplo, en el caso de amonio, y un 90% en el caso de fósforo. Logran liberar el agua residual de esa carga orgánica y podemos tener una biomasa que se puede ocupar con fines ya sea de biocombustibles o de biofertilizantes. Y podemos ver, vamos a pasar a la siguiente. Los biocombustibles se dividen en varios niveles según el autor, como de primera generación, de segunda generación, etcétera. Básicamente, los de primera generación fueron o son aquellos que ocupan productos que se pueden destinar a consumo humano, alimentos, a la producción de alimentos. Por tanto, aunque los resultados sean muy buenos en cuanto a la producción de lípidos, por ejemplo, para biocombustibles o para biodiesel, compite con la producción de alimentos, que es la prioridad, siempre es cubrir las necesidades nutricionales de de la población. Los de segunda generación, que ya son productos que no tienen grado alimenticio o que no se ocupan para el alimento, perdón, se han comenzado a trabajar también en explotación y se ha hecho mucha investigación en ellos. Sin embargo, están causando problemas de deforestación, de traer especies invasivas a nuestros territorios, como pasó en Veracruz hace unos años, que se trabajó con jatrofa y con higuerilla, por ejemplo, para la producción de biocombustibles, y lo que se tuvo de resultados fueron resultados de plagas que les cayeron a los cultivos, de problemas en el suelo por de desgaste del mismo suelo, etcétera. Y si compiten con la producción de alimentos porque se están colocando en suelo que se podría ocupar para la producción de alimentos. Entonces se piensa que los de tercera generación, que es donde entran las algas, podrían ser una alternativa, ya que en zonas, por ejemplo, desérticas, que es lo que tienen en algunos países de Latinoamérica, se pueden colocar estanques de cultivo de algas para la producción justamente de este producto, ocupando aguas residuales o aguas tratadas. Y además pueden estar al mismo tiempo mitigando los gases de efecto de invernadero porque ocupan el CO2 como fuente de carbono. Los biocombustibles es una necesidad que tenemos y que está ahí palpable o vigente. Antes de la pandemia, por ejemplo, la Unión Europea había estipulado que los aviones mexicanos tenían que tener un mínimo un 20% de bioturbocina para poder aterrizar en Europa, y les habían puesto como límite el año 2025 en el que estamos viviendo ahora. Se presentaron entonces reuniones urgentes aquí en Aerolíneas y Servicios Auxiliares de México, donde tuvimos reuniones para la producción, justamente ver de qué manera se podría cubrir la demanda, y realmente no se alcanza a cubrir con los medios actuales. Gracias a que han pasado algunos eventos como la misma pandemia, este requerimiento está como en stand-by, ¿no? Pero es algo que puede volver a requerirse y debemos enfocarnos o se puede enfocar investigación en esta línea. Las fuentes de biomasa para producción de biocombustibles, aquí en esta tabla les tengo un ejemplo de combustibles de primera generación como palma, girasol, que son los que se ocupan para consumo humano, y por ejemplo, porque se saca aceite de palma, por ejemplo. En este caso, la productividad de biodiesel por litro por hectárea por año puede estar cerca de los 5.950 litros por hectárea por año, y si lo comparamos con producción de algas, por diferentes autores. Algunos nos marcan 12.000 y otros nos llegan a marcar hasta 20.000 litros por hectárea por año. O sea, no solamente lo duplica, sino que rebasa la producción y se puede tener, como ya les mencioné, en lugares donde no se compita con la producción de alimentos. Aquí hay otra tabla donde podemos ver porcentajes de lípidos de algunas especies que se han trabajado y que prometen mucho justamente para esta parte del biocombustible. Cuando mezclamos bioremediación con biocombustible, estamos generando lo que llaman hoy día economía circular, porque desde el proceso de la producción o del crecimiento del alga ya se está generando un beneficio, un servicio ambiental, que sería captación de gases de efecto de invernadero y limpieza de un agua residual
que le estamos regresando limpia al medio ambiente y aparte como un segundo producto se está generando una biomasa algal que se puede ocupar para biocombustibles. Nosotros hemos realizado trabajos a escala piloto, a escala laboratorio y también a escala piloto en una planta piloto que teníamos en la Universidad de Iberoamericana de Puebla, donde se instalaron sistemas de cultivo tipo raceways, como tipo de pista de carros de 300 litros y unos más grandes de 3000 litros y fotobioreactores verticales de 80 litros, como vemos en la foto. Y en estos pudimos hacer experimentos con algunas de estas algas que están aquí mencionadas y que vemos en la foto, eso me pasó, para justamente el enfoque de bioremediación y la producción de biocombustibles. Entonces les voy a pasar algunos resultados rápidos para que no nos aburramos. Se hace comparación cuando tenemos los cultivos en los diferentes volúmenes de cultivo, si tenemos sistemas de 16 litros y ya cuando los pasamos al de 300 litros, al de 75, al de 300 y al de 3000, porque en algunas veces en el proceso del escalamiento hay especies que disminuyen muchísimo la producción y la biomasa cosechada, entonces hay que tener una buena selección de cepas para lograr mantener una producción constante, como podemos ver en la tabla, de gramos por litro. También se tienen que hacer análisis de la biomasa, de la calidad de la biomasa. Entonces se cosecha y se hacen estudios de lípidos, carbohidratos, proteínas para ver el enfoque real que nos puede dar esa biomasa en el momento de cosecharla. Se puede trabajar también las que tienen mayor cantidad de lípidos. Por ejemplo, aquí podemos ver Desmodesmus quadricauda, que tuvo un 19% de lípidos totales. Se puede llevar a un análisis por espectroscopía infrarroja, donde nos va a marcar si hay presencia de las cadenas de triacilglicéridos, lo cual nos indicaría que esa biomasa es susceptible de que se trabaje para la producción de biocombustibles, ¿no? Una de las especies que nos ha dado resultados muy bonitos, y de aquí sacamos una tesis de doctorado de un alumno, fue esta especie que se llama Verrucodesmus verrucosus, que podemos ver aquí en la foto de luz y foto de microscopía electrónica de barrido, donde tuvimos resultados de lípidos totales que superan lo que marca la literatura de 40 a 90 a 50 y 90 a 59% de lípidos totales. Y aunado a esto, tuvimos remociones hasta de 99% de amonio en agua residual. Entonces son especies que tienen alto potencial para tratarse ya incluso a nivel industrial, que podemos tener resultados muy positivos y ocupando como medio de cultivo un agua residual. Ujú. Aquí, por ejemplo, ocupamos hasta lisiviado de excremento de animalitos como elefantes, borregos, que nos facilitaron de African Safari. Ujú. Cuando ya tenemos un resultado muy bueno en lípidos y si pudimos analizar también en espectroscopía que sí se encontraban triacilglicéridos, podemos ya hacer el estudio ya de cromatografía, que es un poco más costoso, para ver exactamente qué tipo de ácidos grasos se encuentran presentes en la muestra y de esa manera ya decidir si podemos proceder al proceso de transesterificación. Este es el llamado análisis de FAMES, como les dicen. Y entonces aquí se le hicieron a dos especies, por ejemplo, logrando resultados positivos para la producción de biocombustibles. Posteriormente a esto se tiene que hacer el proceso de extracción con un sostre, utilizamos hexano como solvente y se pudieron hacer pruebas de comparación de rendimiento de biodiesel de las dos microalgas con el petrodiesel y estos trabajos se hicieron con apoyo de la Universidad Autónoma de Chapingo, donde tienen todo el equipo para medir lo que es la entalpía de combustión, el rendimiento del aceite y los porcentajes de comparación. Asimismo, si dejamos ahorita para pasar a otra de las aplicaciones, en la parte de producción de alimentos, nos ayudan mucho las algas en la parte de biofertilizantes. Hay trabajos que se han realizado con diferentes tipos de cultivos y aquí tenemos algunos como trigo, rábanos, algunas otras productos algodón, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay trabajos que se han quedado a escala laboratorio y se requiere trabajar a escala piloto para saber si esto realmente se puede hacer a gran escala. ¿Por qué utilizamos
utilizar un biofertilizante si ya existen fertilizantes? Bueno, los fertilizantes químicos a lo largo de los años han causado daños irremediables en el suelo, como por ejemplo pérdida de vegetación, erosión, salinización de los mismos, y cuando llueve, estas sales que sobran o que no son asimilables ya por las plantas llegan a un cuerpo de agua receptor causando problemas de eutroficación. Asimismo, el campesino tiene o el agricultor tiene que ponerse un traje especial para aplicar estos fertilizantes y estos químicos. Y con el paso del tiempo se han hecho trabajos en diferentes lugares, no solo aquí en México, donde se ha determinado enfermedades en la piel, en los pulmones de los agricultores y de sus familias, porque la mayoría de las veces estos productos los almacenan dentro de su misma casa para evitar que se los roben, estando en contacto directo con estas sustancias químicas. En el caso de los biofertilizantes, son también productos que van a generar o que van a brindar a la planta los mismos macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, pero la diferencia es que son un recurso sostenible o sea que se puede estar generando de manera amigable con el medio ambiente y se puede aplicar sin ningún tipo de protección porque no son tóxicos para nosotros, ni mucho menos también ni para el agricultor ni para el consumidor final. Y para el suelo y para nuestra tierra que necesita tanto apoyo, ayudan aportando nutrientes, evitan la contaminación del ambiente, mejoran la calidad de la materia orgánica que se está de repente perdiendo en el suelo y con ello se logran mejores cosechas. Son técnicas que se han aplicado desde hace años, pero que se perdió su uso debido a la industrialización, a la revolución verde, que pensaron que con el uso de los fertilizantes químicos se podría abarcar o producir mayor cantidad de alimentos para la población, sin pensar tal vez en las consecuencias que iban a tener en el ambiente y en el agricultor. Nosotros hemos trabajado aquí en Guam en el uso de fertilizantes a partir de cianobacterias. Se han hecho experimentos a escala piloto, laboratorio y piloto. Se han hecho siembras por dos métodos, uno que se llama tres bolillo, que es cuando se plantan las semillitas, como si midiéramos, de hecho se toman las medidas y se marca las puntas de un triángulo equilátero y en cada puntita se coloca la semilla, y también se ha hecho siembra de traspatio, como lo hacen los agricultores en campo, a través de la ayuda de un ingeniero agrónomo, donde se preparó el suelo con barbechos, rastreo del suelo, se utilizó un tractor manual, se marcaron bien las parcelas y se colocó la semilla, como lo hacen en el campo, y se colocaron diferentes tipos de biofertilizantes para analizar el efecto. Y entonces hemos hecho análisis de crecimiento, medición de las plantas a lo largo del tiempo, porcentajes de germinación y lo más interesante al final de todos los experimentos son los análisis bromatológicos para ver la calidad de los productos que se están generando con el fertilizante químico o con el biofertilizante. Estas son fotos de cultivos de rábano, estas son las marquitas que ponemos en las plantas para irlas siguiendo. Y estos rábanos, por ejemplo, además de ser más grandes en los que se cultivaron con el biofertilizante de algas, tenían un color muy especial que tal vez aquí en la foto no se alcanza a apreciar también, y se nos hizo muy interesante y se mandaron a analizar y resulta que además tiene mayor concentración de antocianinas, que es un antioxidante que nos puede ayudar a nuestro sistema inmunológico. Entonces, además de la calidad, además de la cantidad, perdón, de la cantidad y del tamaño de las plantitas, se logra calidad de las mismas. También hemos trabajado con maíz azul. Y aquí en Ciudad de México se hicieron los cultivos de maíz azul. Aquí está una de mis estudiantes midiendo las plantas cuando ya estaban bastante grandes y se lograron crecimiento en las plantas bastante por encima de lo normal con el consorcio, que es el que ocupamos de cianobacterias. Y las plantas se les hicieron análisis también, no solamente a la mazorca que se cosechó, sino a la planta para que se pudiera ver qué otro uso se le puede dar y normalmente se puede dar como alimento para ganado, mejorando por la calidad de las plantas, pues la alimentación del ganado. Entonces, trabajando siempre en esto de la economía circular o como se decía antes, círculos virtuosos de producción. Ujú.
Con el paso del tiempo se pueden revisar los suelos y se nota que donde se aplican justamente estos consorcios de cianobacterias, se logra un aumento de microorganismos fotosintéticos en el suelo, además de mayor materia orgánica en el mismo. Ujú. Esto lo seguimos trabajando actualmente porque creo que es una de las prioridades la producción de alimentos, ¿no? Entonces, también hay trabajos de fertilizantes que han hecho con macroalgas. Entonces, aquí les puse esta diapositiva porque las macroalgas se han vuelto problema en algunas temporadas que llegan en arribazones a las playas mexicanas, causando pues una imagen desagradable para el turista y problemas también para los animales que allí viven, como cangrejitos o para las tortugas cuando quieren ya salir e ir al mar cuando acaban de nacer y eclosionar. Y entonces la Secretaría de Marina ha estado muy con mucho trabajo en estas temporadas de arribazones de macroalgas, capturando las macro y tirándolas en sistemas como de relleno sanitarios. Con las macroalgas también se pueden elaborar fertilizantes para aprovechar estos según problemas de la naturaleza y se pueden trabajar por por tipo como de composta para degradación de la materia que liberen los nutrientes y se pueden elaborar incluso en sólido los fertilizantes como, bueno, aquí teníamos, era un molde de ositos, que hicimos el biofertilizante a partir de algas con este molde. Y ya hay empresas en México que están aquí abajito, que las pongo, que están trabajando justamente a partir aprovechando estos arribazones de macroalgas, elaborando extractos enraizadores, extractos líquidos concentrados de algas marinas. Entonces aquí hay oportunidad también de negocio. Nosotros hemos trabajado en transferencia de tecnología a algunas comunidades marginales del país, como estas que están aquí listadas, algunas de las que hemos enlistado. Hemos trabajado en escuelas primarias, ayudando a la generación de huertos urbanos, como esta que es la escuela Roberto Kuch, que está aquí en Iztapalapa, Ciudad de México. Y actualmente estamos trabajando junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en un diplomado que se está dictando en línea completamente gratis para apoyo a técnicos agrícolas y para agricultores y para público en general, para que aprendan justamente sobre el uso de los bioinsumos para ir haciendo el cambio de los productos químicos hacia los productos más naturales. El diplomado ahorita termina en diciembre, porque estamos en el módulo 2 ahora, e inicia nuevamente, si Dios permite, como en febrero. Y bueno, también parte del trabajo de en cuanto el enfoque alimenticio, tal vez este es nuestro más fuerte, nuestro fuerte más grande, que es el trabajar con el alga llamada espirulina. El alga espirulina era consumida por los aztecas y está registrado en el Códice Florentino, por ejemplo. Lo colectaban del agua, lo secaban y lo incorporaban a los alimentos. Crecía de manera natural en el lago de Texcoco y aquí en los años 80 había una planta que se llamaba el caracol que estaba en el lago de Texcoco que vendía las sales minerales del lago y ocupaba la espirulina para venderla fuera del país porque se dieron cuenta que ahí estaba creciendo en el lago de manera natural y se vendía a altos costos fuera del país porque la costumbre del consumo se fue perdiendo con el paso de los tiempos. Hoy día la encontramos solo en tiendas naturistas a altos precios y la mayoría viene de fuera y no se produce dentro del país, ¿no? Aquí les pongo algunas fotos de, por ejemplo, un mazapán de espirulina en el aeropuerto estaba como en 90 pesos y un mazapán normal cuesta 5 pesos, ¿no? Entonces, se incrementa mucho el costo de los productos alimenticios por el simple hecho de tener alga espirulina, pero esto es porque la espirulina tiene una muy buena cantidad de nutrientes. No es que sea un producto mágico, sino que ella es muy rica en proteína, ¿no? Y como aquí les puse algunos ejemplos, tiene muchísima más proteína, tiene, en cuanto a biomasa, llega hasta un 60-70% de proteína, se absorbe fácilmente cuando la consumimos porque su pared celular no es de celulosa, entonces es fácilmente digerible por nosotros y además tiene una gran cantidad de nutrientes como vitaminas, ácidos grasos, ácido, gamma linoleico, vitamina A, vitaminas del complejo B, que favorecen nuestro sistema inmunológico, también ficocianina,
ficueritina, que favorece nuestro sistema inmunológico, ayudándonos a tener una buena calidad de vida. Esta foto de la esquina es lo del códice florentino y algunas comunidades en África que actualmente la cosechan, como lo hacían nuestros ancestros aquí en México, del lago Chad de África. Hemos llevado la producción de espirulina a algunas comunidades marginales del país, primero que todo enseñándoles, dándoles una degustación con algún producto elaborado con espirulina. En este caso, aquí hay una fotito de alegrías con espirulina, de un tipo como de gorditas rellenas de frijol con espirulina, que lo elaboraron las mismas señoras de la comunidad para que no le cambiara el sabor ni el sazón y se dieran cuenta que solo cambia un poco el color del alimento, pero el sabor sigue siendo el mismo y el valor nutricional es muchísimo más alto, ¿no? Cuando hacemos esto, evaluamos evidentemente el contenido nutricional para asegurar que esté con calidad. Estas son algunas fotos de la transferencia tecnológica. Los sistemas que se instalan son estos tipos como de topper grandes, son sistemas cerrados que permiten bien el paso de la luz, pero que evitan contaminación y evaporación. Se les enseña a las señoras, básicamente son las que más han querido participar, la producción del alga, la cosecha por filtración y el secado de la misma para posteriormente hacer talleres de cocina donde se les enseña a preparar alimentos, ¿no? Hemos elaborado diferentes tipos de alimentos con ella, de los que elaboran de manera normal, pan con espirulina, mermeladas de frutas de la región con espirulina, por ejemplo, y un frasquito de mermelada que ustedes compran en el súper de este tamaño les puede costar, em, no sé, 30 pesos y ya con la espirulina hasta se triplica ese costo simplemente por el valor agregado que es ponerle el alga, ¿no? Entonces ahí también hay fuente de negocio para el que no quiera hacer solamente apoyo comunitario, sino emprender. Análisis que se han realizado con los diferentes productos que hemos elaborado y medios de cultivo. Estos son algunos de los productos: galletas, el amaranto, chocolates con espirulina. Y ya se encuentran en el mercado algunos productos a base de algas, como los que les estoy poniendo aquí en las fotos, de empresas ya más grandes, ¿no? Espirulina, también se vende mucho el alga clorela, aunque en el caso de la clorela es un alga que tiene la pared celular de celulosa y aunque tenga muchos nutrientes, tendría que pasar por un proceso de rompimiento, de disrupción de pared celular para que nosotros podamos asimilar esos nutrientes. Si no, solamente al comerla, lo que hace es un efecto como de fibra en nuestro organismo y sale igual, no pasa, no asimilamos esos nutrientes. Aquí están los productos que se pueden elaborar y desde el punto de vista de cosmética también hay una gran interés por los nutrientes que las algas tienen, que se pueda comenzar a trabajar con ellas. Aquí hay empresas ya internacionales, aquí hay productos que hemos estado trabajando en la UAM, jabones con la extracción de lípido, jabones esfoliantes con la biomasa seca, para poder trabajar esta línea también. Algo que también se puede realizar con ellas es lo de la actividad biológica, porque las algas de manera natural, al crecer, producen metabolitos secundarios que inhiben el crecimiento de algunos microorganismos patógenos. Y de esta manera podemos aprovechar ese potencial y hacer experimentos en laboratorio. Aquí se pueden ver cajitas Petri con un papelito que está impregnado en el alga y se pueden ver los halos de inhibición del crecimiento de la bacteria, lo cual nos puede marcar actividad biológica o actividad bacteriostática. Entonces son trabajos que se pueden realizar, estudios de algas tóxicas también, según las necesidades. Hay algunas que no son tan buenas como las que acabamos de mencionar y que producen ciertas toxinas, ¿no? Sobre todo están asociadas a dinoflagelados marinos y generan esos fenómenos que se llaman de florecimientos algales nocivos, que antes le conocían como mareas rojas. Y entonces se tienen en este caso que estudiar para dar alertas tempranas a a la población si se está presentando justamente alguna de estos especies tóxicas generando problemas de mortandad de peces, etcétera. Sin embargo, también hay trabajos, nosotros no los hacemos,
que están aprovechando esta toxina que produce el dinoflagelado para hacer estudios, por ejemplo, a las personas que tienen adicciones para inhibir el sistema nervioso central y evitar las adicciones. Algunas toxinas reemplazando, por ejemplo, el Botox, la que es la toxina paralítica que producen algunas diatomeas, la están ocupando también como reemplazo del Botox, ¿no? Para paralizar el músculo y que se eliminen las arruguitas que nos van saliendo con los años. Entonces hay trabajos que se han enfocado también en líneas de cáncer con la toxina que producen las algas. Nosotros esa línea no la trabajamos, pero hay mucho trabajo en esa línea de investigación ahorita. Los cultivos de algas, este ya es casi para terminar, se deben tratar como un tipo biorefinería, así como la del petróleo, ¿no? Que a partir de una biomasa salen muchos subproductos, pero aquí no solo a partir de la biomasa, sino a partir del proceso de crecimiento del alga. Se tiene que tomar en cuenta el servicio ambiental que están brindando, por ejemplo, aquí en remediación de un efluente de agua contaminada o del agua de Nixtamal, que ese trabajo es muy interesante porque en México se consume mucha tortilla y muchas preparan lo del Nixtamal y vierten esta agua llena de cal al drenaje directamente, causando muchos problemas de contaminación. Podemos tratar estas aguas contaminadas, podemos trabajar las emisiones a la atmósfera que están aquí, excremento que genera muchos animales que también liberan metano para utilizarlos en cultivo de algas y obtener de ellas una gran cantidad de bioproductos, como los podemos ver del otro lado de la fotito, extracción de pigmentos como ficocianina, betacaroteno, producción de bioplásticos, producción de un agua limpia, que logremos la remoción de los contaminantes, producción de biocombustibles, de metabolitos positivos para inhibir crecimientos bacterianos. Y de esta forma, y regresar la pasta que sobra, tal vez de un proceso de extracción de lípidos, podemos regresar a elaborar pellets para alimentar animales, ¿no? Y tener así lo que se llama una excelente economía circular y trabajarlas así como biorefinería. Entonces, la investigación, si se aplica de esta forma, es totalmente positiva y podemos tener resultados muy buenos en cualquiera que sea la línea de investigación que nosotros queramos trabajar. Y bueno, espero haberme dado a entender y que les haya gustado la plática. Muchísimas gracias y estoy aquí abierta para preguntas o lo que quieran.